Buen día, compañeros y docentes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi compañero Antonio Vieira y yo, Gerardo López, les vamos a presentar el tema de aparato genital masculino. Espero que esta información les sea de mucha ayuda. Hola, soy Antonio y ahorita vamos a pasar con la exposición del aparato genital masculino. Bueno, aquí las generalidades del aparato genital masculino es el encargado de llevar a cabo la reproducción en las mujeres y está formado por órganos internos y externos. En los órganos externos vamos a tener órganos como el pene y el escroto, y en los órganos internos vamos a encontrar órganos como los testículos, los conductos deferentes, el epidídimo, las vesículas seminales, los conductos eyaculadores, la próstata y las glándulas vulvouretrales. Bueno, en los dos órganos externos vamos a tener, como ya lo mencionó mi compañero, el pene y el escroto. Vamos a comenzar escribiéndoles un poco de lo que es el pene. Es el órgano copulador, está formado por un tejido cavernoso eréctil y se ubica delante del escroto. Llega a medir de 10 a 12 centímetros en el adulto en estado flácido. Sin embargo, recordemos que el pene va desde la cavidad interna de nuestra piel. Y bueno, vamos a darles como una generalidad del escroto, sin embargo, más tarde se los vamos a presentar de una manera más extensa. El escroto, en sus generalidades, tiene que es un saco cutáneo formado por piel y túnica y tiene como función contener los testículos, epidídimo y parte inferior de los cordones espermáticos para mantener a los testículos en una temperatura adecuada. Bueno, aquí vamos a empezar con el pene, que es uno de los primeros órganos externos que conforman el aparato genital masculino. Y vamos a tener que, como lo decía Yair, es el órgano copulador en el hombre y va a servir de salida común para la orina, el semen y el líquido seminal, y va a consistir en un cuerpo y una raíz. El cuerpo del pene va a ser la parte pendular libre y va a estar cubierta por piel muy fina, de color oscuro y poco adherida. Va a estar compuesto por tres cuerpos cilíndricos de tejido cavernoso eréctil, encerrados en una cápsula fibrosa. Dos de los cuerpos eréctiles, que son los cuerpos cavernosos, van a estar situados en ambos lados del pene. En la parte posterior del órgano es donde van a estar estos cuerpos cavernosos. El otro cuerpo eréctil va a ser el cuerpo esponjoso. Este cuerpo se va a encontrar anteriormente en el pene, en el plano medio, y va a contener a la uretra esponjosa y la va a mantener abierta durante la eyaculación. Y la otra parte del pene va a ser la raíz y va a ser la parte superior. Aquí es donde se va a dar la sujeción del pene y va a contener los dos pilares que se insertan a cada lado del arco púbico. Cada pilar del pene va a estar rodeado por el músculo isquiocavernoso, y también vamos a tener que el bulbo del pene es la porción ensanchada de la base del cuerpo esponjoso y por donde penetra la uretra esponjosa. Y los cuerpos esponjosos también se van a ir haciendo más delgados conforme van llegando al glande. En la punta vamos a tener un cuerpo esponjoso también, que va a formar el glande y va a cubrir los extremos libres de los dos cuerpos cavernosos. Y cerca del extremo final del glande se va a encontrar el orificio de la uretra esponjosa o el orificio del externo de la uretra, que es por donde va a salir tanto el semen líquido seminal y también en este caso la orina. Y pues aquí tenemos un poquito de la estructura del pene. La constitución anatómica, como les decía, va a ser la extremidad proximal o raíz del pene, el cuerpo cilíndrico, el dorso. En los dorsos van a estar los cuerpos tanto cavernosos como esponjoso, la cara uretral y la extremidad distal, que va a contener al glande y al prepucio. Bueno, como ya nos mencionó un poco Antonio, el pene va a ser una estructura que está envuelta en varias envolturas, principalmente la que podemos ver más exteriormente que vendría siendo la piel. En este caso, la piel va a ser fina, móvil y se va a prolongar por el glande a nivel del cuello.
Y bueno, también tenemos el dartos, que es la capa de fibras musculares lisas que depende del tejido subcutáneo. De igual manera, más adelante les vamos a mostrar una imagen para que las puedan observar mejor. La fascia superficial, esta es tejido conjuntivo laxo y le da la movilidad a la piel del pene. Recordemos también que la túnica albuginea y la fascia profunda del pene realmente tienen unas estructuras y funcionalidades muy parecidas. Son de cápsulas fibrosas, envuelven a las formaciones eréctiles del pene y bueno, en el caso de la fascia profunda también llega a contener grandes vasos. Aquí tenemos un poquito de la estructura del pene en un corte transversal y, por ejemplo, aquí vamos a encontrar las capas que constituyen la formación del pene, que vamos a tener de exterior a interno la piel, el dartos, que también es conocido como fascia superficial, el tejido conectivo, la fascia profunda y la túnica albugínea. Estos son los dos cuerpos cavernosos que conforman al pene y aquí va a pasar algo muy, o sea, como muy padre en el pene en el tema de la eyaculación porque este va a ser tejido eréctil y, por ejemplo, el tejido del cuerpo esponjoso va a consistir en unos espacios venosos que están entrelazados e intercomunicados entre sí. Cuando se produce una excitación sexual en las fibras nerviosas parasimpáticas, estas son las que provienen de la médula espinal, van a estimular la producción y la liberación de óxido nítrico. Esto va a provocar la relajación del músculo liso, de las arterias que proporcionan sangre a estos espacios venosos y como consecuencia la sangre va a fluir y los va a llenar, de modo que los cuerpos venosos los cuerpos cavernosos se van a agrandar y se van a volver rígidos y el pene entonces va a producir lo que es la erección. Por ejemplo, aquí el cuerpo esponjoso no se va a poner tan rígido como los cuerpos cavernosos y por lo tanto la uretra esponjosa va a permanecer abierta. Esto también es para permitir el paso del líquido del líquido seminal y el semen. Y, por ejemplo, este va a promover el vaciado o la eyaculación que se va a dar como de liberación de forma brusca desde la uretra exterior. Esto va a ser debido a un reflejo simpático por la inervación que tenemos aquí en este órgano. Y, por ejemplo, pues ya bien sabemos que el semen va a ser una mezcla de espermatozoides, líquido seminal, y más adelante les vamos a ir explicando de dónde va a salir todo este líquido. Bien, en esta imagen podemos ver un poco más o menos en un corte transversal del pene. Podemos ver cómo son dos cuerpos cavernosos que se encuentran bilateralmente en el pene, que son los que le van a dar principalmente rigidez al pene en una erección. Y bueno, podemos ver ahí igual cómo están conformados los cuerpos cavernosos, que son los que estoy mencionando, pero internamente vemos cómo se extienden desde la base del pene hasta el glande, hasta llegar, por ejemplo, de esta manera cerca del orificio uretral. De igual manera, vemos como la uretra, que recordemos que la uretra, en este caso de los hombres, tiene una bifuncionalidad, ya que por aquí va a salir la orina y de igual manera va a salir el líquido seminal después de que sea, bueno, lubricado por la glándula de Cooper, que les hablaremos más tarde. Bueno, aquí seguimos con lo de las formaciones eréctiles. Como bien les decimos, por ejemplo, los cuerpos cavernosos van a ser ipsilaterales, lo vamos a encontrar derecha e izquierda, y van a formar dos pilares que se van a reunir bajo la sínfisis del pubis y van a formar la raíz del pene. Y el cuerpo esponjoso, que va a ser una formación mediana que va a rodear a la uretra y también este va a tener una división tanto posterior, media como extremidad anterior. Bien, les voy a hablar un poco de los vasos y nervios que están en esta parte del pene. Por la parte de las arterias, tenemos unas arterias que provienen de las pudendas externas o ramas de la arteria femoral y perineal. Y también tenemos la parte interna, que son las ramas de la ilíaca interna y dorsal del pene. Estas dan lugares a las arterias profundas del pene.
Por su parte, las venas de igual manera vamos a tener superficiales y profundas. En la parte de las superficiales, vamos a ver que drenan en en las venas del escroto, se reúnen en la vena superficial del pene y esto se drena completamente en la safena magna. En la parte de las profundas vamos a tener que drenan venas cavernosas, formando así la vena dorsal profunda que termina en el plexo de Santorini. Por su parte, en el drenaje linfático vamos a ver cómo los vasos linfáticos profundos del glande y los cuerpos eréctiles van hacia los ganglios inguinales profundos y prevesicales, que recordemos que aquí es donde se da la filtración de la linfa. En la parte de la inervación del pene, podemos ver que la sensibilidad del glande se va a dar desde el nervio genitofemoral, el nervio ilioinguinal, que son ramos del plexo lumbar, y la parte de la erección se va a dar a base del plexo hipogástrico inferior y los précnicos pélvicos. Bueno, en esta imagen podemos ver más o menos una imagen de lo que les estuvimos hablando en estas presentaciones que han pasado. Aquí podemos ver el glande de una manera más clara, de igualmente los cuerpos cavernosos, de los que ya les mencionamos anteriormente, y el cuerpo esponjoso en la parte inferior. Podemos ver algunas arterias que irrigan a este órgano, y bueno, vamos a continuar. Aquí la principal irrigación va a venir, como decía Yair, de la arteria pudenda interna, que a su vez se va a bifurcar en arteria bulbouretral, rama anterior para irrigar al cuerpo cavernoso y el glande, y también en la parte de arriba van a irrigar por medio de la arteria cavernosa y arteria dorsal a los cuerpos esponjosos, a los cuerpos cavernosos y también una parte del glande. Bueno, otro de los órganos que conforman los externos es el escroto. Y, por ejemplo, aquí tenemos que el escroto va a ser un saco cutáneo exterior que contiene a los testículos y va a estar situado inferiormente en relación al pene e inferiormente en relación también a la sínfisis del pubis. Va a constar de piel rugosa de color oscuro, también va a tener una fascia superficial que va a ser una lámina de tejido conjuntivo que va a contener una hoja de músculo liso con el nombre de músculo dartos. Las fibras de este músculo van a estar unidas a la piel y la contracción va a producir arrugas en la piel del escroto. La fascia superficial va a formar un tabique completo que va a dividir al escroto en una mitad derecha y otra izquierda, y cada una de ellas va a contener un testículo. De igual manera, igual que en el pene y en los demás órganos que vamos a mencionar, recordemos que sus vasos y venas también van a ser muy importantes. En este caso tenemos que en las arterias se van a compartir con las del pene, que serían las cutáneas, igual como la femoral y las perineales. En la parte profunda, principalmente, son ramas de la arteria cremastérica y la rama epigástrica inferior. Por su parte, en el drenaje venoso vamos a tener que las venas siguen las arterias para finalmente terminar desembocando en la safena magna. Las venas del periné y del pene van a desembocar en las venas pelvianas y pudenda interna. Por su parte, el- la, la- la parte de los nervios que van a inervar a este órgano externo van a ser, por su parte de los sensitivos, va a ser el nervio pudendo y el plexo sacro, y de los ilioinguinales y el genitofemoral que proceden de un plexo. En la parte del drenaje linfático vamos a tener los tributarios de los ganglios inguinales. Bueno, y ahorita nos vamos a adentrar un poquito más en explicar los órganos internos que vamos a tener, que son los testículos, conductos deferentes, el epidídimo, las vesículas seminales, la próstata, las glándulas bulbouretrales y los conductos eyaculadores. Bien, por la parte de los testículos, recordemos que estos van a ser un órgano par situado en el escroto. Van a estar aplanados transversalmente y son de color blanco azulado.
Y bueno, las medidas y el ancho van a variar dependiendo de todas las personas, pero normalmente miden de 4 a 8 centímetros de largo y de 2 a 4 de ancho. Aquí es donde ocurre la espermatogénesis. Las células de soporte generan hormonas y andrógenos como la testosterona. De igual manera, recordemos que en el interior de cada testículo los espermatozoides se forman en varios cientos de túbulos seminíferos. Eso significa que se unen para formar una red de canales que van a recibir el nombre de red de testis. Y bueno, pequeños conductos van a conectar la red de testis con el epidídimo. Los túbulos en su lugar van a formar espermatozoides y a las células de Sertoli encargadas del mantenimiento del proceso de la formación de espermatogénesis. En el tejido conjuntivo situado en estos espacios de los túbulos seminíferos adyacentes, hay grupos de células llamadas de Leydig que van a secretar testosterona, que sería el andrógeno más importante de aquí de este sistema. Bueno, y recordar que las células germinales son células indiferenciadas llamadas espermatogonias. Estas se van a multiplicar por mitosis y contienen 46 cromosomas. Cada espermatogonia va a aumentar de tamaño y se va a convertir en un espermatocito primario, que sigue teniendo 46 cromosomas. Al dividirse el espermatocito primario, recordemos que va a dar lugar a dos espermatocitos secundarios y estos ya van a tener 23 cromosomas y al madurar se van a convertir en espermátides hasta lograr ser espermatozoides cuando la célula le crece este cilio que conocemos como cola o flagelo. Y aquí tenemos un poquito de la anatomía del espermatozoide, que está constituido por tres partes principalmente, que va a ser la cabeza, la pieza intermedia, que va a estar lleno de mitocondrias porque necesita mucho ATP para mover su cola y llegar al ovocito, y la cola o flagelo que le va a dar dirección en el conducto uterino. Bueno, Aquí vamos a hablar un poco de su composición anatómica de los testículos. Como podemos observar de igual manera en la imagen, están compuestos por una envoltura fibrosa que se le llama túnica albugínea, que es un tejido propio, y túbulos seminíferos. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos ahí los ductos eferentes, las arterias testiculares que lo van a irrigar, de igual manera los vasos deferentes, el cuerpo del epidídimo, que ya vamos a hablar más tarde, pero recordemos que se encuentra posterior a ambos testículos, solo como una pequeña introducción. Y bueno, las túnicas, ambas túnicas, los túbulos seminíferos, y la cabeza del epidídimo que podemos ver ahí posterior. pasando a otro de los órganos internos, vamos a tener la próstata. La próstata también va a ser una glándula y va a ser la mayor glándula accesoria del sistema reproductor masculino. Va a tener un tamaño similar más o menos al de una pelota de golf y se va a situar en la pelvis por debajo de la vejiga urinaria y detrás de la sínfisis del pubis. Y va a rodear la primera porción de la uretra, que por ello se va a llamar uretra prostática. Va a crecer lentamente desde el nacimiento hasta la pubertad, luego se expande hasta los 30 años y la próstata va a permanecer estable hasta los 45 años. A partir de esta edad hay que recordar que puede agrandarse y ocasionar molestias. Y, por ejemplo, aquí vamos a tener la anatomía de la próstata, vamos a identificar cuatro partes o porciones que va a ser el istmo, y este lo vamos a conocer también como lóbulo anterior y va a estar anterior a la uretra y es de una estructura fibromuscular. Vamos a tener también el lóbulo inferoposterior, que va a estar posterior a la uretra e inferior a los conductos eyaculatorios. Vamos a tener también el lóbulo derecho e izquierdo. A los lados de la uretra a los lados de la uretra van a formar la mayor parte de la próstata, y vamos a tener también el lóbulo medio entre la uretra y los conductos eyaculadores o el cuello de la vejiga. Esta es la parte de la próstata. Bueno, hablando un poco más general sobre su vascularización e inervación,
Como podemos observar en esta diapositiva que pusimos aquí, la vascularización va a provenir de la arteria pudenda interna, la arteria vesical inferior, la arteria rectal media, plexo venoso prostático, que esto va a desembocar en la vena ilíaca interna. De igual manera, su inervación se va a dar a raíz del plexo prostático. En esta pequeña imagen, pues podemos ver un poco sobre su irrigación. Como podemos ver, las ramas de la próstata van un poquito encima de la próstata, sin embargo, es una bifurcación de la arteria vesical inferior que se encuentra lateralmente a la vejiga. Y vamos a pasar también a explicar el epidídimo. Como ya les hemos dicho a lo largo de toda la presentación, este está situado sobre el borde posterior de los testículos y va a ser un túbulo estrecho con forma de espiral muy apretado que se conecta a cada uno de los testículos y los espermatozoides van a pasar desde los testículos al epidídimo, donde en esta parte van a terminar de madurar y se van a almacenar hasta el momento de una eyaculación. Bueno, los conductos deferentes, recordemos que salen desde el epidídimo. Son dos tubos principalmente musculares de pared gruesa que van a comenzar en la cola del epidídimo. Recordemos que el epidídimo tiene cabeza y cola, cabeza, cola y cuerpo. Bueno, van a salir de la cola del epidídimo de cada uno de los lados para terminar en el conducto eyaculador. Van a transportar esperma desde el epidídimo hacia el conducto eyaculador de su lado. Recordemos que después va a pasar por la próstata y algunas glándulas vulvouretrales van a ayudar a este proceso. Vamos a hablar también ahorita un poquito de las glándulas vulvuretrales. Van a ser dos y tienen el tamaño de, por ejemplo, como un chícharo. También van a recibir el nombre de glándulas de Cowper y se van a encontrar debajo de la próstata. Van a estar siempre posterolaterales en relación a la uretra membranosa. Sus conductos van a tener una longitud aproximada de 2 a 3 centímetros y se van a abrir en la porción superior de la uretra esponjosa. Durante la excitación sexual, secretan un líquido alcalino al interior de la uretra que va a proteger a los espermatozoides, los va a neutralizar de la acidez de la uretra y el moco que lubrica el extremo del pene y las paredes de la uretra va a ir disminuyendo el número de espermatozoides que van a resultar dañados por la eyaculación. Bueno, recordemos que también tenemos vesículas seminales, que esta de principal función va a ser producir el 60% del líquido seminal. Recordemos que el líquido seminal no son los espermatozoides, sino es un líquido que ayuda a su transporte hacia la vagina. En la eyaculación, las vesículas seminales se van a vaciar enviando el contenido al conducto eyaculador, después del conducto deferente del que ya hablamos anteriormente, para que estén bien los espermatozoides. Estas vesículas secretan fructosa y otras sustancias nutritivas y proteicas para aportar valores nutritivos a los espermatozoides para que logren fecundar el óvulo. Recordemos que estos necesitan, como cualquier otra célula, ciertos factores para que no mueran en el proceso. Tenemos también los conductos eyaculadores que van a ser dos pequeños túbulos que van a conectar a los conductos deferentes con los testículos y la vejiga. Estos conductos van a recorrer un corto trayecto a través de la próstata para desembocar en la uretra. Es por esto que durante la eyaculación el semen pasa a través de los conductos eyaculatorios y va a ser expulsado de manera brusca por el pene. Esto ya lo habíamos visto antes, que va a ser por la inervación que tiene dicho órgano. Y bueno, compañeros y docente, muchas gracias. Esperemos que este video les haya hecho de mucha ayuda y les haya ayudado a complementar lo que ya hemos estado viendo esas clases y esperemos que estén muy bien. Buen día. Muchas gracias.